Bienvenidos a la clase de insuficiencia cardíaca en pediatría. La insuficiencia cardíaca es una de las manifestaciones más frecuentes de las cardiopatías, tanto congénitas como adquiridas. Se define como la incapacidad del corazón para mantener un gasto cardíaco o volumen minuto adecuado a los requerimientos del organismo. La incidencia y prevalencia de insuficiencia cardíaca en pediatría es desconocida. La mayoría de los casos se produce dentro del primer año de vida. Las cardiopatías congénitas son la causa más frecuente y son responsables del 82% de casos de insuficiencia cardíaca en pediatría versus el 1% en adultos. Las miocardiopatías son relativamente raras, pero la mayoría de ellos a la larga desarrollan insuficiencia cardíaca progresiva. La insuficiencia cardíaca congestiva puede presentarse en el periodo prenatal, hidrofetal no inmune o en el periodo postnatal. La insuficiencia cardíaca congestiva descompensada sin un tratamiento médico-quirúrgico adecuado conllevan a falla multiorgánica y finalmente a óbito. En la insuficiencia cardíaca existe la interacción de las vías beneficiosas y perjudiciales que en última instancia modulan el gasto cardíaco y la remodelación cardíaca. El gasto cardíaco depende de la frecuencia cardíaca, el volumen stroke o sistólico, el cual a su vez depende de la precarga, poscarga, contractilidad y relajación miocárdica. En insuficiencia cardíaca crónica congestiva se produce una disfunción de los vasoreceptores, lo que determina que el sistema nervioso central produzca una liberación importante de catecolaminas. Se libera el eje renina-angiotensina-aldosterona. La angiotensina 2 es un potente vasoconstrictor. Asociado a las catecolaminas, producen un marcado incremento de la poscarga. La caída del gasto cardíaco es detectado por los vasoreceptores, los cuales activan el sistema nervioso simpático y el sistema renina-angiotensina-aldosterona, produciendo incremento en la poscarga y retención de sodio y agua. Por otro lado, se activan otros factores endógenos, los cuales incrementan la bradiquinina, el cual tiene efecto vasodilatador, mediado a través del óxido nítrico y prostaglandinas. Consecuencias fisiopatológicas de la activación del sistema renina-angiotensina, del sistema nervioso simpático y de otros factores endógenos. En el neonato, el número de unidades contráctiles se encuentran significativamente disminuidas. El miocardio en el neonato y lactantes pequeños es inmaduro. Por tanto, para mantener un adecuado gasto cardíaco lo hace a expensas del incremento de la frecuencia cardíaca y no del incremento en la contractilidad. La fatiga y la disnea en niños y adultos con cardiopatía congénita se debe a disfunción cardíaca, pero también son importantes factores no cardíacos relacionados, cirugía previa y efectos sistémicos de la insuficiencia cardíaca. Causas de insuficiencia cardíaca congestiva, desórdenes del ritmo, tanto taqui como bradiarritmias pueden condicionar insuficiencia cardíaca, sobrecarga de volumen, cardiopatías congénitas, cianóticas con flujo pulmonar aumentado, CIB grande, PCA canal atrioventricular, cianóticas con flujo pulmonar incrementado, por ejemplo, transposición de grandes vasos con CIB y PCA grandes, tronco arterioso común, etc. Insuficiencias valvulares, insuficiencia aórtica, mitral, sobrehidratación, insuficiencia renal, sobrecarga de presión, estenosis aórtica, coartación de aorta, hipertensión arterial, disfunción ventricular sistólica, por ejemplo, cardiomiopatia dilatada, disfunción ventricular diastólica, cardiomiopatia hipertrófica. Mecanismo de la insuficiencia cardíaca por incremento del trabajo miocárdico, sobrecarga de volumen, shunt de izquierda a derecha en cianóticas, por ejemplo CIB, PCA, canal AB, sobrehidratación, insuficiencia renal, por incremento de la demanda sepsis, por alteración del transporte de oxígeno, anemia severa, depresión de la contractilidad, cardiomiopatia dilatada, alteración en la relajación, cardiomiopatia hipertrófica. Las causas de insuficiencia cardíaca en pediatría son muy diversas. Las cardiopatías congénitas son la causa más frecuente, responsable del 82% de los casos de ICC en la edad pediátrica y solo del 1% en los adultos. Los CIBs grandes usualmente
dan insuficiencia cardíaca a partir de la sexta semana de vida cuando cae la resistencia vascular pulmonar. La coartación de aorta neonatal es la causa más frecuente de ICC a partir de la primera semana de vida. La transposición completa de grandes vasos es la causa más frecuente de ICC y cianosis dentro de la primera semana de vida. Las cardiomiopatías son relativamente raras, pero la mayoría de ellas desarrollan insuficiencia cardíaca progresiva. La causa más frecuente de cardiomiopatía dilatada son las miocarditis virales. La taquicardia paroxística supraventricular sin tratamiento luego de 2 o 3 días se complican con insuficiencia cardíaca aguda, hipotensión y riesgo de muerte. La cardiopatía reumática es la causa más común de insuficiencia cardíaca en niños en edad escolar, adolescentes, jóvenes, adultos jóvenes en países en vías de desarrollo. Es importante descartar la presencia de sepsis, hipoxia, acidosis, alteración metabólica en neonatos y lactantes como causa de insuficiencia cardíaca. En los recién nacidos hay que descartar la presencia de miocardio izquierdo hipoplásico. En la primera semana de vida, la causa más frecuente de ICC y cianosis es la transposición completa de grandes vasos. Y en los recién nacidos prematuros, a partir del tercer día, la presencia de un ductus arterioso grande. A partir de la primera semana de vida, la causa más frecuente de ICC es coartación de aorta neonatal infantil o preductal. La cardiomiopatía dilatada da insuficiencia cardíaca por disfunción sistólica o falla de bomba. En cambio, la cardiomiopatía hipertrófica, disfunción diastólica. Las cardiopatías congénitas usualmente dan insuficiencia cardíaca en los primeros meses de vida. En cambio, las cardiomiopatías lo hacen más tarde. La causa más frecuente de cardiomiopatía dilatada son las miocarditis virales. Las causas de las cardiomiopatías hipertróficas son mutaciones de la cadena de la miosina. La cardiopatía reumática es la causa más común de ICC en niños y adolescentes y adultos jóvenes en países en vías de desarrollo. El ataque inicial se produce más frecuentemente entre los 5 y 15 años de edad. Las causas de la fiebre reumática son multifactoriales. De 100 niños con faringoamigdalitis por estreptococo beta hemolítico del grupo A del Anfield, solo desarrollan 3% a fiebre reumática. Aquellos que tienen la predisposición genética, infección por estreptococo virulento que tenga la proteína M en su superficie y que vivan en hacinamiento en países en vías de desarrollo. La fiebre reumática produce en el corazón una pancarditis mediada por reacción cruzada antígeno y anticuerpos. Las válvulas más afectadas son las del lado izquierdo, mitral y aorta. Pieza anatómica de un paciente con cardiopatía reumática estenosis mitral. Observamos la fusión de las comisuras megaaurícula izquierda y la formación de un trombo en un paciente con fibrilación auricular crónica. El compromiso subvalvular con fusión de cuerdas es típico en esta entidad. El compromiso mitro-aórtico es relativamente frecuente. Criterios de Young modificados en el diagnóstico de la fiebre reumática. Criterios mayores de fiebre reumática. Corea de Sydenham, eritema marginado, carditis, artritis de grandes articulaciones de carácter migratorio, nódulos subcutáneos. En todo paciente hospitalizado con cardiopatía reumática descompensada es importante el descarte de carditis reumática activa. Para ello es importante la presencia de ASO y PCR elevados sin evidencia de infección extracardíaca. La taquicardia paroxística supraventricular luego de 2 a 3 días sin tratamiento condiciona insuficiencia cardíaca y riesgo de óbito. Se presentan en forma brusca. En el EKG se evidencia la presencia de taquiarritmia con QRS angosto y ausencia de ondas P sinusales. En los lactantes la insuficiencia cardíaca se manifiesta como lactancia entrecortada, taquipnea y diaforesis al lactar, pobre ganancia ponderal. La mayoría presentará cardiomegalia. Si el paciente presenta insuficiencia cardíaca congestiva, presentará hepatomegalia. Frecuentemente taquicardia y se puede ocultar galope ventricular. Se debe tomar una radiografía de corazón y grandes vasos en posición de pie. Se debe obtener el índice cardiotorácico. Cardiomegalia, congestión pulmonar, redistribución de flujo.
Cardiomegalia, congestión pulmonar importante en un paciente con edema agudo pulmonar. En todo paciente con insuficiencia cardíaca es necesario la evaluación del electrocardiograma de 12 derivaciones para evaluar el ritmo cardíaco, frecuencia cardíaca, crecimiento de cavidades y presencia de bloqueos cardíacos. La ecocardiografía Doppler permite la evaluación anatómica y funcional y el diagnóstico de defectos cardíacos congénitos y adquiridos. Clasificación de insuficiencia cardíaca en lactante o de ROS. Clase funcional 1, asintomático. Clase funcional 2, lactancia entrecortada, taquipnea y diaforesis al lactar. Clase funcional 3, 2 más por ganancia ponderal. Clase funcional 4, taquipnea y diaforesis en reposo, politirajes, quejido expiratorio. Clasificación de ROS modificada para incluir a niños mayores. Clasificación de ICC del NIHA. Clase funcional 1, asintomático al esfuerzo habitual. Clase funcional 2, disnea y fatiga a un esfuerzo habitual. Clase funcional 3, fatiga y disnea a un esfuerzo menos del habitual. Y clase funcional 4, disnea en reposo. Estadios del desarrollo de insuficiencia cardíaca congestiva en pacientes adultos con cardiopatía congénita. El manejo farmacológico de la insuficiencia cardíaca debe ser escalonado. Se puede iniciar con inhibidores ECA, seguido de diuréticos, beta-bloqueadores, antagonistas de la aldosterona. Si el paciente se encuentra descompensado, hospitalización, uso de inotrópicos, vasodilatadores, soporte mecánico. Fluxograma del manejo de la insuficiencia cardíaca sin disfunción sistólica. Fluxograma del manejo de la insuficiencia cardíaca con disfunción ventricular. Pacientes con insuficiencia cardíaca descompensada clase funcional 4 deben hospitalizarse en unidad de cuidados intensivos bajo estricta monitorización. En NPO, posición semisentada, oxigenoterapia de presentar desaturación o dificultad respiratoria importante asociada a neumonía. Sedación apropiada. Disminución del aporte hídrico solo por vía endovenosa. Se aplicará 70-90 cc kilo día. Dextrosa con un adecuado PIG para evitar hipoglicemia y electrolitos sodio y potasio de mantenimiento. Furosemida endovenoso es un vasodilatador venoso sistémico y un diurético de asa. Espironolactona es un antialdosterónico y un ahorrador de potasio. Dobutamina es un inotrópico que tiene efecto beta, vasodilatador sistémico. Dopamina de 5 a 10 microgramos kilo por minuto, inotrópico positivo, y más de 10 efecto alfa, vasoconstrictor sistémico. Digital, inotrópico positivo y tiene efecto vagotónico, frena el nodo AB y baja la frecuencia cardíaca. Inhibidores ECA, vasodilatadores arteriales, bajan la poscarga. Nitratos, vasodilatadores venosos. Otras medidas de soporte CPAP y presión positiva al final de la expiración. Dosis pediátrica de los fármacos empleados en el manejo de la insuficiencia cardíaca en pediatría. CPAP, ventilación mecánica no invasiva en el manejo de insuficiencia cardíaca descompensada. En pacientes con falla ventilatoria es necesario entubar a los pacientes y colocarlos a ventilación mecánica con presión positiva elevada al final de la expiración. Otras medidas de soporte, corrección de las alteraciones del medio interno, manejo de la anemia, control de las infecciones, bajar la fiebre. Los pacientes con cardiopatías congénitas e insuficiencia cardíaca congestiva se encuentran en estado hipercatabólico y requieren un soporte nutricional adecuado. El mejor método que permite una adecuada nutrición y adecuado aporte calórico es la nutrición enteral intragástrica continua por 24 horas con fórmula hipercalórica. Bolsa y bomba de infusión para nutrición enteral intragástrica continua, sonda de alimentación siliconada o de poliuretano. La tendencia mundial es realizar cirugías correctoras tempranas previo soporte nutricional con fórmulas hipercalóricas. Se recomienda en el Johns Hopkins nutrición enteral continua intragástrica 1 a 2 semanas con fórmulas hipercalóricas previa a la cirugía correctora. Tratamiento quirúrgico. En los CIPs múltiples tipo queso suizo se recomienda primero realizar la cirugía paliativa, banding o cerclaje a la pulmonar y posteriormente la cirugía correctora.
la cual se realiza con circulación extracorpórea. En el manejo de la insuficiencia cardíaca congestiva por disfunción diastólica asociada a cardiomiopatía hipertrófica, se recomienda el uso de beta bloqueadores o calcio antagonistas a dosis elevadas. De persistir los síntomas y asociarse a obstrucción de la vía de salida del ventrículo izquierdo, se recomienda el uso de cardiología intervencionista o, en su defecto, miectomía septal ventricular. La estimulación bicameral hoy en día se está dejando de lado. La amiodarona puede ser de utilidad en casos de taquicardia ventricular no sostenida o taquicardia ventricular sostenida asintomática. Y el DAI, desfibrilador automático implantable, se recomienda en casos de arritmia ventricular maligna. El manejo de la insuficiencia cardíaca congestiva descompensada asociada a cardiopatía reumática es similar a otras entidades. Se emplea prednisona a razón de 1 a 2 miligramos kilo día en el manejo de la carditis reumática activa moderada severa. Existen dos tipos de tratamiento, esquema corto y prolongado. Una vez lograda la inactividad clínica y laboratorial de la carditis reumática, se disminuye la prednisona y se agrega aspirina a dosis antiinflamatorias. La profilaxis de la fiebre reumática en pacientes con cardiopatía reumática debe ser de por vida y para ello se emplea la penicilina benzagénica. Pacientes con taquicardia paroxística supraventricular con descompensación hemodinámica, insuficiencia cardíaca aguda, hipotensión, shock, isquemia, se les debe de cardiovertir en forma inmediata con cardioversión eléctrica sincronizada, promedio 1 Joule por kilo. En su lugar, cardioversión farmacológica con adenosina, 0.1 miligramos por kilo en forma rápida. De mantenimiento se utiliza el propranolol.